alcanzamos a cubrir todo lo que se habla. Listo, ahora sí, chicos, bienvenidos a nuestra sesión número 3 de la fase de planeación. Thank you very much to be here today. Los que están y los que van a escuchar este video luego, les cuento que vamos a iniciar nuestro segundo resultado de aprendizaje de la fase de planeación, y eso implica que el día de hoy, que es un día muy importante, vamos a dar las indicaciones de nuestra segunda evidencia de la fase de planeación. Recordemos que finalizamos la fase de análisis con 4 evidencias. Iniciamos la fase de planeación, acabamos de cerrar la primera evidencia de planeación, es decir, que en total llevamos hasta la fecha 5 actividades, 5 evidencias que ustedes debieron cargar en los tiempos correspondientes. Entonces, si ya usted hizo sus 5 evidencias, si sacó cuentas y las hizo, siéntase tranquilo. Si de esas 5 solo ha montado 1 o 2, preocúpese y vamos a ponernos las pilas, vamos a revisar dónde están esas fallas. Si tengo dificultad, están los videos de las explicaciones de cada evidencia, con ejemplos de cómo lo debe hacer. Tiene a la teacher por los diferentes medios para hacerle la pregunta que considere luego de que vea las explicaciones. Entonces lo que hay son herramientas, además tienen el material de formación o Learning Material que lo encuentran en la plataforma Territorium. Y bueno, las instrucciones de la evidencia también están en un PDF, los criterios de evaluación, hemos dicho, de todas esas 5 que ya hemos hecho desde que iniciamos, si no estoy mal, en el mes de mayo a trabajar. No quiero cerrar las puertas a nadie, de decir que no voy a permitir que nadie más cargue. Lo ideal, chicos, es que una vez finalizamos este año, yo no deje a nadie como no aprobado. Solamente estoy sincronizando a los chicos que me han aprobado las actividades con Sofía Plus. Los que no, los estoy dejando pendientes. Pero una vez llegue el mes de noviembre y yo finalice mi contrato el 5 de diciembre, ya yo debo calificarlos a todos, y el que no envió alguna actividad me toca ponerlos no aprobados. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de eso es que luego usted tiene que hacer todo un trámite, todo un papeleo para que le permitan reversar esa calificación no aprobada en administración educativa, para que usted logre luego presentar las evidencias, que haya un instructor disponible para calificársela de acuerdo a la competencia, que pueda aprobarla para así montarle la nueva calificación. Entonces vamos a evitar todo ese trámite, todo ese proceso, y vamos a ponernos al día, aprovechando que me tienen aquí, que podemos trabajar, que podemos aclarar nuestras dudas en el caso que corresponde. Por eso es tan importante estar en estas sesiones sincrónicas, porque así podemos aclarar en vivo, bueno, en vivo no, pero sí en directo, sincrónicamente, cualquier duda que tengamos. Listo, entonces vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Un segundito, voy a empezar a compartir pantalla. Me encantaría que por favor me confirmaran si pueden ver la pantalla. Listo, muy bien. Aquí vamos a abrirla rápidamente. Aquí está. Bueno, chicos, this is the web conference of Halloween, number 3. Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves con un vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una conversación sencilla sobre temas técnicos. Este es un nuevo resultado de aprendizaje que arrancamos a partir de la fecha. El segundo de la fase de planeación, y por supuesto que refleja o que tiene una evidencia que ustedes deben presentar. Yo ahorita se las voy a mostrar, pero primero vamos a hacer una lectura rapidita del Seminar Agenda o the Order of the Day, como vamos a trabajar el día de hoy. It consists in 6 points. The point number 1 is the commitments we had in the last session. Todos esos compromisos que quedaron de la sesión anterior, vamos a recordarlos el día de hoy, a desempolvarlos y a ver cómo estamos. Number 2, evidence schedule, fase de planeación.
Number 3, Second Evidence Roach. Vamos a ver la ruta de trabajo de esta segunda evidencia de la fase de planeación. Vamos a ver cómo va la exploration del learning material, cómo vamos en cuanto al material de aprendizaje. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer nuestro Grammar Focus Number 3 y los New Commitments, por supuesto, que son los compromisos que se generan de cada una de las respectivas sesiones. Entonces aquí vamos a modificar Thursday, 1st October. Vamos a ver cuáles fueron los compromisos que nos quedaron de la sesión anterior. Iniciemos por ahí. Teníamos 3 compromisos grandes, quedaron desde la sesión anterior. El primero, que el día de hoy debíamos conectarnos a través de Meet, en el link que yo les paso siempre con su debido tiempo de anticipación, con el anuncio que les dejo en territorio, con el correo que les llega de invitación a la sesión y la hora exacta de realización, y que son fechas que les entrego cada 15 días, es decir, que son 15 días que tenemos para programarnos, para tener las herramientas suficientes para conectarnos esa horita en que hablamos un poco sobre nuestro proceso. Entonces, el primer compromiso era que el día de hoy, jueves 1 de octubre, a las 4 de la tarde, teníamos sesión sincrónica para trabajar en la nueva temática. La segundo compromiso, el cargue de evidencia 7. La evidencia 7 era un audio, Write a to the schedule to exchange daily and technical information. Correspondía a que debían escoger 5 cultural spots o puntos culturales de su región y hacerles una descripción de cada uno como si estuvieran presentándoselas a través de un tour a un turista. Y dimos técnicas y algunos tips y recomendaciones sobre cómo estructurar o organizar un discurso en un tour para descripción de estos puntos culturales. Hablamos sobre qué era eso de un punto cultural, con qué se podía relacionar para que ustedes lograran evaluar si los puntos que escogieron correspondían a turismo cultural. Y debían hacer un audio donde personificaran la descripción que hacían al turista sobre cada punto cultural. Esto debía entregarse la semana, ya en el mes de septiembre, ya estamos en octubre. Bueno, es una actividad que está vencida, es una actividad que debe realizarse. Todas las actividades que requieran carga en plataforma deben realizarse. Si no se realizan, ténganlo por seguro que no va a lograr culminar exitosamente su formación. Entonces, quienes no hayan hecho el cargue o las otras 4 evidencias que correspondían a la fase de análisis, les cuento que nos toca correr porque el tiempo se agota. Bien, entonces ahí estaba el segundo compromiso. ¿Cuál era el tercer compromiso? La evaluación en plataforma que vamos a hacer. ¿De qué es la evaluación? De todo el material de trabajo que está en el Learning Material, Action Plan, Design and Outdoor Equipment. Ahí en ese material de formación que se los pasé hace ratico, desde la primera sesión que tuvimos en septiembre sobre fase de planeación, les envié el material de formación a sus correos electrónicos y se los envié por el chat de WhatsApp. Ese Learning Material tiene unas actividades, unos ejercicios sobre ciertas temáticas de estructura gramatical del inglés, como el to be, bueno, y varias. Ustedes debían desarrollarlas y prepararse para esta fecha que está aquí, del mes de octubre, del 12 al 17, esa evaluación va a estar activa. Si no hacen la evaluación en este periodo, si no la llevan a cabo durante este tiempo, no habrá segunda oportunidad de absolutamente nada. Así gestionen en donde quieran. Se cierra porque eso está programado en plataforma y si en plataforma llega el 17 a las 12 de la noche y no la hizo, eso se va a cerrar y no va a haber poder humano que lo desactive porque ni yo lo voy a lograr porque ya va a quedar programado. Entonces, quien lo hace y lo gana, maravilloso, tiene su aprobación.
Quien lo hizo y lo perdió, igual queda esa nota de esa manera. Quien no lo hizo, peor, porque va a tener un 0. Entonces, tratemos de cumplir con el tiempo que está ahí porque no puede haber ningún tipo de modificación. Bien, entonces esos eran nuestros 3 compromisos de la sesión anterior. Espero que los hayan tenido en cuenta. Y si se están poniendo al día ahora, entonces pilas a hacer las actividades que tenemos pendientes. Ahora les muestro el Schedule Deadline. En este Schedule Deadline hay unas estaciones, como siempre les he dicho, cada estación representa un resultado de aprendizaje y una evidencia correspondiente. Para inglés es así, un resultado, una evidencia. Ya finalizamos la primera evidencia de la fase de planeación, que correspondía a un audio, ¿verdad? Write a tool schedule to exchange daily and technical information sobre los 5 puntos culturales. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo resultado de aprendizaje, que tiene una evidencia, que es la evidencia número 9 de la actividad de proyecto 3. Y es un video. Ya aquí no hablamos de un audio, sino de un video. Answer questions to make a presentation or keep a simple conversation on technical issues. Este video yo se los voy a desglosar cómo lo tienen que hacer para que no tengan ninguna dificultad o duda sobre su desarrollo. ¿Cuándo es la fecha máxima de envío de esta nueva visión que tenemos? 10 de octubre. Y hoy es 1 de octubre. Así que debemos correr porque las fechas no se modifican. Y si usted lo envía fuera de los tiempos, recuerde que no va a alcanzar un 100 de puntaje, sino menor, porque la plataforma, si usted envía sus actividades con etiqueta tardía, no va a permitir que lo califique un 100%. Siempre va a bajarle la nota por enviar fuera de los tiempos. Así que no olvidemos ese tipo de aspectos. Vale, entonces ya teniendo nuestro deadline claro y por dónde vamos en esta fase de planeación, vamos a iniciar con la evidencia. Bueno, en este resultado de aprendizaje tenemos la evidencia 9, que es nuestra misión para inglés. Es un video, como les decía, este video debe mostrar algo de interacción. Es un video muy interactivo porque requiere de una ronda de preguntas-respuestas. Pero ¿quién hace las preguntas? El turista. ¿Quién da las respuestas? El guía turístico, ¿verdad? Esa sería como la ronda de preguntas-respuestas o de interacción. Entonces, yo les voy a decir más o menos cómo lo pueden hacer. Les voy a dar algunos ejemplos, así que si tienen para tomar nota, maravilloso. Y siempre que terminen una sesión, traten de una vez de dejar un borrador de todo, porque ya después será mucho más fácil y no les va a dar tan duro hacerlo solitos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en esta Evidence Roach es que debemos explorar el material de formación. 1. ¿Por qué debo explorar el material de formación Action Plan Design and Outdoor Equipment? Porque ese material de formación es la base de nuestro trabajo, es la base de los conceptos en turismo, es la base del vocabulario que debemos trabajar, es la base de las expresiones que debemos utilizar, es la base de los grammar structures que debemos aplicar en nuestras oraciones. Si no tengo la exploración del material, del learning material, no voy a tener herramientas suficientes para desarrollar mis evidencias. Entonces, a veces queremos volarnos y saltarnos ese paso tan importante. Y cuando vayamos a hacer la evidencia, nos sentimos como que no tenemos las palabras, no tenemos cómo decir las cosas, cómo expreso esto, pero claro, ¿cómo lo va a hacer si no vio la base de todo? Entonces, pilas con el Action Plan Design and Outdoor Equipment en ese aspecto. ¿Cuál es otro aspecto importante del por qué debo explorar el material? Porque la evaluación de si no la exploré, me va a ir mal en esa evaluación. Si no desarrollé los ejercicios, me va a ir mal en la evaluación, porque la evaluación va a tener simple y llanamente los ejercicios que están, no los exploré, si no los desarrollé, va a ser mucho más difícil de la elaboración de la evaluación. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque es muy importante y siempre va a estar como punto
uno para todas las evidencias, leer el learning material primeramente. Luego de que haga esto, paso al segundo paso, about each one of the 5 touristic places chosen of the previous evidence. In total, you have to write 15 questions. En el caso de que uno de ustedes sea de Lorica, un ejemplo, y de esos 5 puntos culturales que escogí, uno de ellos era el mercado público de Lorica. Entonces, de eso uno, yo debo escoger o debo formular 3 preguntas que el turista realmente haga sobre esos lugares. A ver, si yo estoy en el mercado público de Lorica y estoy llevando, yo como guía turístico, haciendo un recorrido y detuve a mis turistas en el mercado público para mostrarles un poco sobre el lugar, ¿qué tipo de preguntas ustedes, que un turista podría hacer sobre el mercado público? ¿Quién me dice? No va a preguntar algo que no corresponda, ¿verdad? Va a preguntar por cosas específicas del lugar, como cuál es la comida típica que venden aquí en el mercado, eh, o cuál es la mejor vista para comer aquí dentro del mercado público, o cuál es la historia que hay detrás de este mercado, no el mercado público, qué tipo de arquitectura es la que tiene el mercado público. Vean todos a un lugar. Entonces, si usted ya escogió sus 5 puntos culturales de San Cultural Spots, va a diseñar 3 preguntas que ustedes o que un turista haría sobre cada lugar. Es decir, si son 5 puntos, serían 15 preguntas, 3 por cada punto cultural. Aquí les tengo algunos ejemplos de qué tipo de questions podrían hacer. What is the name of the sculpture? En el caso de que sea una escultura, ¿cuál es el nombre de la escultura? Esta es una pregunta muy común, muy sencilla. What is the name of the sculpture? When was the church built? En el caso de que se detenga el tour o los turistas en una iglesia. When was the church built? ¿Cuándo fue construida? Entonces aquí están hablando más de qué? Del time. When. Who is the author of that painting? El autor de esa pintura. En el caso de que sea ¿dónde? En un museum, en un museo. Entonces aquí está. Oh, what is the story of this building? ¿Cuál es la historia que hay detrás de este edificio? Del diario común que un turista, de un guía turístico debe responderle a un turista. Entonces, si ya ustedes tienen sus 5 puntos culturales referenciados de su municipio, ahora van a idear 3 preguntas que le haría un turista por cada punto. Preguntas estructuradas. Ahora voy a organizar o voy a dar respuestas a esas preguntas.
Ya construí mis preguntas, ya construí mis respuestas. Luego de que ya tengo ese borrador, porque es un borrador, de mis 5 puntos culturales con sus 3 preguntas cada uno y sus 3 respuestas, me voy a ir a un archivo PowerPoint. En ese archivo PowerPoint, que sería el Step 4 o paso 4, en este PowerPoint, primero, la primera parte o la primera hojita del PowerPoint o primer slide va a ser su nombre, el nombre del aprendiz, name of the apprentice, name of the tour, o nombre del tour. Ustedes le darán en el caso pues de ustedes sería San Antero, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la primera hojita. Luego, ¿qué continúa dentro de ese archivo PowerPoint? Ya usted va a ponerme la picture of the place, touristic place, a picture of the touristic place, es decir, las 5 fotos que corresponden a sus puntos culturales. Solo que va a empezar con la primera, le va a poner su foto. Luego, ¿qué va a hacer? Le va a poner 3 questions about each one of the tours. Le va a poner las 3 preguntas que podría un turista hacerle sobre ese lugar, sobre ese cultural spot. Y por supuesto, las respuestas para cada pregunta. Entonces, son 3 cositas: la fotografía, las 3 preguntas del turista y sus 3 respuestas relacionadas por el guía turístico. Eso es lo que van a hacer. Un total de 5 imágenes, 3 preguntas por imagen, 3 respuestas para dar respuesta a cada pregunta, ¿verdad? Entonces son 15 preguntas, 15 respuestas. Decir que está muy parado. Hasta aquí solo llevamos el documento PowerPoint organizado. ¿Qué va a hacer luego? ¿Con quién hablo? Se perdió el audio. ¿Hola? Hello, teacher. Hello. Qué ¿Me pena, ibas a señor, decir por algo? haber ingresado tarde a la tarde. Sí, que qué pena por haber entrado tarde a la clase, que se me había olvidado. Pero ya estás aquí, Rosita. Qué bueno. Me alegra mucho. Sí, ya, gracias Bueno, a les Dios estoy estaba aquí en la clase contando. pendiente. Bueno, excelente. Les estaba contando, Rosita, cómo iba a ser la nueva evidencia. Y la nueva evidencia tiene que ver mucho con la que hicimos anteriormente del audio, porque vamos a seguir trabajando con los 5 cultural spots o puntos culturales. Solo que ahora vamos a diseñar 3 preguntas por punto cultural con sus 3 respectivas respuestas. Esas preguntas serían de un turista hacia un guía turístico y el guía turístico daría respuesta a esas preguntas. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo lo van a hacer. Bueno, total es que tiene que ser en un archivo PowerPoint. After making the PowerPoint presentation, make a video. Ahí sí viene el video. Video of yourselves. Un video de ustedes mismos where you ask the questions and answer it. Donde ustedes personifiquen las preguntas como si fueran el turista, pero al tiempo personifiquen las respuestas como si fueran los guías turísticos. Entonces, ustedes mismos se preguntan, ¿what's the name of that sculpture? Y responde como guía turística, the name of that sculpture is Rosa. It's like an example, right? Entonces, ustedes se preguntan y ustedes se responden, solo que el que pregunta es el turista, el que responde el guía turístico referente a puntos culturales escogidos en la sesión anterior. Son un total de 15 preguntas, 15 respuestas, porque son 3 preguntas por punto cultural. Entonces, you don't need to appear in the video. No necesitas aparecer en el video, no es necesario. Te puedes ayudar de los slides del PowerPoint. Es decir, va mostrando el PowerPoint y va escuchándose tu voz sobre las preguntas-respuestas del lugar que estés mostrando en la fotografía. ¿Ya? Entonces, you can use the slides and edit the video with your voice. Puedes editarlo con tu voz. 7.
Number 7, apply the grammar structures studied in the learning material. Tiene que ser muy bien organizado la estructura de las preguntas, la estructura de las respuestas. No puede ser algo a la loca o voy a Google Translator y escribo cualquier locura y lo que me salga. Tenemos que revisar muy bien de que todo esté escrito correctamente. 8. El video, bueno, dentro de los criterios de evaluación me dice que tengo 15 minutos. El video debe ser de 15 minutos. Pues yo considero que 15 minutos siempre es bastantico. Entonces yo les doy ahí como que una flexibilidad de que sea mínimo de 10, ¿vale? Entonces, por cada preguntas, respuestas de un punto cultural, es decir, en un punto cultural ustedes se deben demorar aproximadamente 2 minutos diciendo las preguntas y dando las respuestas a las 3 preguntas. ¿Vale? Entonces son 10 minutos de video. En ese video no solamente es llegar, mercado público de Lorica, what is the name of the author of the building? Tal, no. Tienen que empezar como good morning o good afternoon, dependiendo a la hora que lo hagan, o simplemente un hello viewers, my name is fulanito de tal, I am a tourist guide, apprentice at Sena, I am from San Antero, Córdoba. Today I am going to talk about 5 cultural spots from here, from San Antero. Y ahí sí, puede empezar a hablar y a decir todo lo que quieran sobre esos 5 puntos. Bien, y luego de que ya tenga definido mi tiempo, paso al punto 9 y el más chévere y glorioso, y es cargarlo a la plataforma. No me carguen actividades, a veces me están enviando actividades al correo. Listo, yo las veo, yo sé que están trabajando, chicos, pero si no está en plataforma, yo no puedo cargarles calificación. Yo no puedo ponerles una calificación si en la plataforma no se evidencia que usted la trabajó. Así yo diga que están en el correo electrónico, es necesario que quede la trazabilidad de que ustedes la desarrollaron y la cargaron donde corresponde. Por eso aquí les dejo el número de la evidencia, evidencia 9 de la actividad de proyecto 3. Al final les digo qué actividad de proyecto es. Evidencia 9 de la actividad de proyecto 3 y este es el nombre de la evidencia. Si tenemos claro el nombre de la evidencia, no nos vamos a perder en una plataforma y vamos a saber perfectamente dónde cargarla. Recuerden que es hasta el 10 de octubre que debemos hacer este video soportado en un PowerPoint con la imagen de la Cultural Spot y las 3 preguntas-respuestas. Eso es todo lo que vamos a hacer. No requiere esta evidencia de dos sesiones sincrónicas para explicar porque ya tenemos un insumo que son los 5 puntos culturales que escogimos de la sesión anterior. Ahora no vamos a describirlas, sino que vamos a hacer de cuenta que estamos hablando con un turista y respondiendo preguntas referentes a cada punto cultural. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo les tengo por aquí un ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Vean, así tal cual, pues ya ustedes vean el diseño, pero es prácticamente algo así. Ustedes ponen la foto del lugar, en el caso de que sea la plaza donde se hace el Festival del Burro, bueno, digamos que ustedes ponen esa foto aquí y colocan aquí las 3 preguntas que haría un turista sobre ese lugar en el caso de que usted lo lleve a ese lugar. Entonces, usted coloca pregunta 1, question number 1, coloca la pregunta, question number 2, coloca la otra pregunta, question number 3, coloca la tercera pregunta. Luego, ¿qué va a hacer? Va a poner su respectiva respuesta, como si usted fuera el guía turístico que está dándole respuestas al turista sobre el lugar. Usted debe construirla, estructurar. Entonces, tenemos 3 preguntas, 3 respuestas sobre ese punto. Así como está ese slide, así tienen que hacerlo o replicarlo en los otros 4 puntos culturales. No quiere decir que las mismas 3 preguntas que le hizo a la plaza donde se hace el Festival del Burro van a ser las 3 idénticas que le va a hacer a otro lugar que escogió. Lo ideal es que sean preguntas muy personalizadas de acuerdo al lugar, porque lo mismo que pregunto acá sobre este monumento no va a ser lo mismo que voy a preguntar sobre la iglesia o la catedral, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que definirlas y desarrollarlas de acuerdo a eso. ¿Tenemos preguntas hasta ahí?
5, 4, 3, 2, 1. Bueno, en el caso, me parece que alguien escribió, lo que pasa es que no logro ver porque tengo la presentación abierta. Todo claro, excelente, Adriana, gracias por confirmarme. A veces se me quedan calladitos y no sé si es que entendieron todo muy bien o quedaron perdidos. Entonces, sí me gusta que ustedes mismos me lo digan, teacher, bien, teacher, tengo esta duda, o teacher, todo claro, para yo estar tranquila y poder pasar a la siguiente parte. Bien. Bueno, entonces ya aquí con este ejemplo ustedes se pueden guiar. Miren que está esta escultura. Entonces la pregunta es, what is the name of this sculpture and where is located? ¿Cuál es el nombre de esta escultura y dónde está localizada? Aquí tenemos una pregunta referente a esa escultura y la respuesta. El nombre, the name of this sculpture is Quest for Knowledge. It's located in New York, in New Mexico State University. Directly outside the South Library in Las Cruces, New Mexico. Vean que aquí hay una información referente al lugar. Ahora, si yo les pregunto, what is the name of the cathedral? ¿Cuál es el nombre de la catedral? No me va a decir San Jerónimo y esa va a ser su respuesta. Tiene que ser una respuesta estructurada. Recuerden que tienen 2 minutos para hablar por punto cultural. Entonces, las respuestas tienen que ser mínimo de unas 3 líneas, que sean respuestas que se note que usted sabe del tema y que está ampliando una información referente a lo que le preguntan. Vale, entonces con esto, vean esta. Who is the author of the sculpture? ¿Quién es el autor de la escultura? No solamente es dar el nombre, es decir, quién es, de dónde viene, cuándo nació. Miren que aquí dan información. The author of the sculpture is de Federico Armillo, a visual artist born in 1937 in Albuquerque, New Mexico. Vean que aquí hablan de dónde nació, en qué año, cuál era su profesión, de dónde vino. Vean, entonces están hablando un poquito del autor, no solo es decir su nombre. What is the meaning of the sculpture? ¿Cuál es el significado de esta escultura? Pues, de acuerdo a lo que dijo Armillo, there's a part of the sculpture that looks like a rocket. Entonces aquí hablan un poquito de qué trata, qué es esto, este aro que está aquí, qué representa. Entonces, todo eso hace parte del significado. Bien. Entonces, ténganlo en cuenta, es un buen ejemplo para que ustedes se guíen y hagan sus 5 diapositivas referentes a sus 5 cultural spots. Y luego, ¿qué voy a hacer con esas 5 diapositivas? Me voy a grabar diciendo la pregunta y la respectiva respuesta, diciendo la pregunta y la respuesta. Y me debo demorar mínimo unos 10 minuticos haciendo las 5, ¿vale? Listo, entonces ahorita les voy a mostrar cuáles son los indicadores o factores a evaluar, esos criterios de evaluación que tendré en cuenta al momento de calificar su evidencia. El primero, que usted refleje que trabajó y que exploró el Learning Material o material de formación, Action Plan Design and Outdoor Equipment. ¿Y cómo puedo reflejar eso? Que usted usó expresiones del material, que usted hizo bien las estructuras gramaticales, que no se equivocó tanto en la escritura, que miró la pronunciación, porque vean que en el material de formación ustedes, si lo trabajan de forma interactiva en territorio, les va mostrando, hay una persona que va diciéndole toda la pronunciación de la cartilla, para que ustedes vayan escuchando, vayan repitiendo, vayan relacionando pronunciación, vocabulario, ¿cierto? Entonces, muy pendiente. Si no hay otras herramientas, inclusive el mismo Google Translator les da también la pronunciación de las palabras que escriben ahí. Entonces, hay muchas formas definitivamente de investigar la pronunciación. Number 2, realizar la lista de 3 preguntas por cada uno de los sitios turísticos. Que cada uno, no es que voy a hacerle una apenas a este, voy a hacerle 2, son 3 mínimo por cada punto cultural, teniendo en cuenta la estructura de los ejemplos dados en esta evidencia. 3, escribe las respuestas de las preguntas planteadas. No es que solo voy a poner las 3 preguntas en respuestas, debo poner sus respuestas. 4, utiliza la imagen del sitio cultural elegido. Por eso les digo, la imagen del lugar más las 3 preguntas y sus respuestas. 5, realiza la presentación teniendo en cuenta los requerimientos solicitados. 6, realiza el video donde hace las preguntas, las responde y tiene en cuenta las estructuras gramaticales requeridas. No solamente es presentar el PowerPoint, es grabar y personificarse en las preguntas y respuestas de cada cultural spot.
Y número 7, envía el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Chicos, cerrando un poquito este tema de esta segunda evidencia de la fase de planeación, les digo, estas actividades, en cuanto a sus criterios, se trabajan de forma individual, pero eso no quiere decir que ustedes se pueden apoyar internamente. Hablando con la profe Belkis, vemos de forma muy, sí, estamos un poco preocupadas porque hay muchos aprendices que no están al día con sus actividades. No solo son las competencias técnicas, no solo es inglés, también las transversales, entonces hay dificultad de conexión, dificultad de internet, dificultad de tiempo, en fin, pero no podemos dormirnos frente a esto porque esto es muy serio, no saben todas las personas que quisieran tener la oportunidad de hacer esta formación y que la virtualidad no sea ese impedimento, ese obstáculo que me va a hacer rendirme de mis sueños, de desfallecer de mis objetivos, de rendirme ante el alcance de mis metas. Eso no puede ser un obstáculo. Eso se tiene que convertir en una fortaleza, porque aquí ustedes están aprendiendo a usar una plataforma, están aprendiendo a manipular todo este tema de las herramientas TIC, a editar videos. Todo esto son fortalezas que a ustedes les va a quedar para toda la vida. Entonces, no es cuestión de decir, uy, no, es que eso es muy difícil, no, es cuestión de actitud, porque eso es lo que va a hacer que ustedes se formen como excelentes profesionales, como excelentes personas. Entonces, a ponerse pilas con eso, saben que me cuentan conmigo en los horarios que correspondan. Como les decía al otro grupo de Alianza, a partir de este mes de octubre voy a estar un poquito más suelta, más con menos carga, que ya este mes de septiembre salí de varios grupos que tenía. Entonces voy a estar un poquito más intensa, más persuasiva, un poquito más cansona, por llamarlo así, pero voy a hacerles un seguimiento mucho más cercano, muchachos, porque sí quiero que al llegar noviembre y yo haga ese cierre en diciembre de esta ficha, todos estemos al día, yo pueda ponerlos aprobados a todos, no tengamos dificultad y que el otro año continuemos desde el punto en que cerramos. Y bueno, independientemente si vuelven las clases presenciales y hacemos esa clase presencial mensual, sería maravilloso para ustedes, para mí también, conocerlos, conocer un poco sobre su entorno, sobre los lugares más representativos de su municipio. Yo encantada, pero en el caso de que no, eso no será un impedimento para seguir adelante. Ya verán que este esfuerzo se verá recompensado para toda su vida. Entonces son unos cuantos meses de esfuerzo para después ver recompensado todo esto por muchísimo tiempo más. Entonces vale toda la pena del mundo. Bien, entonces bueno, con esto cierro todo lo que corresponde a la explicación de la nueva evidencia que van a hacer, que tenemos hasta el 10 de octubre para su desarrollo. ¿Vale? Entonces ahora voy a continuar con la exploración del Learning Material, Action Plan, Design and Outdoor Equipment. Si tienen pena de decirme, teacher, la verdad es que yo no he visto ese material, teacher, ¿usted cuándo lo pasó? ¿Será que me lo puede volver a enviar? Hágalo. Prefiero que me digan las cosas tal cual como son a que me aparenten lo que no es. Si no lo tiene, si no lo ha estudiado, si no sabe cuál es o está confundido, escríbame. Teacher, ¿será que me lo reenvía por aquí para yo ponerme a estudiar, para ponerme a repasar? Porque el 12 de octubre usted va a activar la evaluación de todo lo de este material, entonces yo quiero ponerme al día esta semana. Ténganlo por seguro que yo voy a enviarle inmediatamente el material. Entonces, si no lo quieren hacer, les recuerdo que está en el correo electrónico. Yo se los pasé a principios de septiembre cuando iniciamos fase de planeación y también se los envié al chat de WhatsApp. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos explorado? Hemos trabajado los countable and uncountable nouns, el verb to be in past tense. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que corresponde a simple past tense, en sus regular and irregular verbs. Vamos a ver el tiempo pasado el día de hoy, ¿vale? Entonces, nuestro Grammar Focus del día de hoy, Grammar Focus number 3 de la fase de planeación, corresponde al past simple tense en su forma affirmative, negative, and questions. Iniciemos, pero ¿qué es eso del simple past tense?
No es ese mismo was y were, aunque el was y were es pasado también, pero es pasado de un solo verbo, del verbo to be, del verbo ser o estar, del am, is, are, bueno, su pasado es was y were. Pero el simple past tense general cubre cualquier tipo de acción, ya sea correr, nadar, saltar, estudiar, cualquiera, no solo ser o estar como es was y were. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito cómo yo conjugo un verbo en inglés para que el lector o el que me está escuchando hablar sepa que esa acción está en pasado. En nuestro idioma decimos, vamos a escoger un verbo, el verbo estudiar. Yo estudio. Ya ustedes al ver la palabra estudio, ya ustedes saben que es una acción en presente. Pero si yo les digo, yo estudié, ahí cambié la escritura, le puse una tilde a la E, entonces el que me escucha sabe que esa acción de estudiar fue en un tiempo pasado. Y esa es la forma en que trabajamos en nuestro idioma. Conjugando el verbo, le cambiamos su escritura, ya nosotros identificamos cuáles son la pronunciación y escritura de nuestros verbos en español para pasado, presente y futuro. De hecho, en el colegio nos colocaban, yo corro, él corre, tú correrás, nosotros correremos, en fin. Y todas esas conjugaciones de nuestros verbos, así las aprendimos. En inglés también hay unas reglas. Como en todo idioma, también debemos conjugar los verbos para que parezcan o para que reflejen pasado, presente o futuro. Eso pasa con el simple past tense. Entonces, ¿cuál es la estructura? El sujeto, ya sea un animal, ya sea una cosa o ya sea una persona, a través de los pronombres personales, she, he, it, you, they, we. Luego que viene el verbo o la acción, solo que este verbo o acción va a estar en pasado, es decir, va a estar conjugado en pasado, más el complemento, pues lo que contextualice la oración. Pero bueno, esa es un poco la estructura. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo sería esa past tense structure. Vean que aquí tengo la palabra sang. El verbo original es sing, que es cantar, con i. O sea, no es una a, sino una i. Cantar, sing. Pero al momento de que yo pongo sang, ya yo sé que la acción de cantar ya no está en presente, sino que está en pasado. Hice la modificación de una letra y eso me cambió el tiempo de la acción. I sang at the party. Yo canté en la fiesta. I sang at the party. En el caso de esta que está por acá lejos, en verde, you went to the beach. Este went que está aquí es el pasado del verbo go. Un segundo que alguien está intentando ingresar. Bien, entonces es el pasado del verbo go. Go es un verbo irregular. Entonces vean cómo cambia la escritura de la palabra al momento de pasarla al tiempo pasado. Entonces de go pasó a went. Y ustedes dirán, teacher, pero es que no se asemeja en nada como lo hizo sing con sung, que apenas cambió una letra. Eso pasa en los verbos irregulares y es cuestión de qué, de aplicarlos, de usarlos, de utilizarlos en nuestras oraciones, porque lo que no se usa se olvida, así como las partes de nuestro cuerpo. Si yo este dedito, el dedito meñique no lo uso, pues él se atrofia. Lo mismo pasa con el idioma, si no lo aplico, si no lo practico, se me olvidó. Y como estamos en un país donde no hay tanta exigencia en nuestro día a día de hablar el idioma, se nos olvida mucho más fácil. Pero ustedes como futuros guías turísticos van a tener la necesidad de aplicarlos constantemente porque su día a día será de contacto con extranjeros, que es la idea de que San Antero pues tenga una dinámica bastante grande en turismo. Entonces aquí necesitamos aplicarlos lo más que se puede. Aquí tenemos dos ejemplos, los que están en verdecitos son verbos irregulares que se modifica su escritura. You went to the beach, tú fuiste a la playa. You went to the beach. Aquí la oración está en un tiempo pasado. Pero hay unos verbos que no modifican tanto su escritura o mantienen la misma raíz, solo que se les agrega ed. I worked in the afternoon. Trabajar es work, o I work, yo trabajo.
Pero si yo quiero que esa acción de trabajar esté en pasado, yo le agrego ed. I worked in the afternoon. O yo trabajé en la tarde. Aquí cambié completamente el tiempo en que se realizó dicha acción al agregarle ed. Lo mismo pasa con fix, que es arreglar. Fix, yo le agregué ed para que la acción de arreglar se transmita o se manifieste en un tiempo pasado. Ella arregló el carro o she fixed the car. Bien. Ahora, los que ustedes solo le agregan ed, esos se denominan verbos regulares. ¿Por qué? Porque pues tienen o cumplen una regla general que es agregarle ed para que su acción quede en pasado. Pero dentro de esa misma estructura de ed hay que tener en cuenta tres cositas. Bueno, la regla general, la primera es la regla general, que es agregarle ed al verbo para que la acción quede en pasado. We played tennis for 2 hours. Nosotros jugamos tenis por 2 horas, una acción en pasado. ¿Qué más debo tener en cuenta? Que si el verbo finaliza en una no debo volver a poner otra para la terminación ed. Solo con agregar una d será suficiente porque ya el verbo finaliza en Entonces, aquí el verbo arrive, que arrived. She arrived late. O ella llegó tarde. Y la otra partecita importante es que si el verbo que voy a conjugar en pasado finaliza en una y, pero esa y no es como play. Ustedes dirán, teacher, pero play termina en y. Sí, pero antes de esa y hay una vocal. En ese caso es la regla general la que aplica. Pero en el caso de study, termina en y, pero antes de la y hay una d, es decir, una consonante, no una vocal. Ahí se aplica esta regla variable, que es que la y la transformo en una i latina y le agrego ed. You studied a lot. Tú estudiaste mucho. Bien. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de cómo se trabaja la conjugación de los verbos regulares en pasado. ¿Qué pasa con los irregular verbs? Los irregular verbs modifican su escritura. Como les decía ahora rato, el verbo go cambia a went, el verbo see, que es ver, cambia a saw. Entonces, we saw the double-deck buses. Vimos los autobuses de 2 pisos. We went to London in 1994. Fuimos a Londres en 1994. Entonces, son acciones en pasado que tienen un verbo irregular que debemos interiorizarlos como usándolos, aplicándolos, ¿verdad? Entonces, hay una lista grandísima de verbos irregulares. Yo les podría pasar una para que practiquen. De hecho, en el Learning Material, el que ya lo exploró, el que ya desarrolló las actividades, se dio cuenta que hay un listado de verbos irregulares ahí bastante considerable. Inclusive hay listado de verbos regulares para que ustedes puedan reconocer cuál es el uno y cuál es el otro. Si no lo han hecho, los invito a que vayan al Learning Material y desarrollen esas actividades que son importantes y son verbos de su diario vivir, verbos de su campo laboral, verbos que un guía turístico no puede dejar pasar por alto. Ahora, ¿cómo es una oración negativa en pasado? Ahí es donde llega nuestro querido amigo, el auxiliar did. Y aquí lo tenemos. Los auxiliares los utilizamos para negar y para preguntar. En este caso, ponemos el did o el auxiliar entre el sujeto y el verbo. Solo que ese did debe estar negado porque es una oración negativa. Yo puedo decir did not o puedo usarlo como contraction, didn't. Teacher, pero ¿cuál de los dos puedo usar? Cualquiera. Cualquiera de los dos está bien, solo que este está sin contraction, este está con contraction. Aunque si es como ustedes están en un tema muy conversacional, normalmente se usan mucho las contractions.
Pero si ya es un texto académico, algo que usted debe escribir, un libro, normalmente eso no se usa. Se usan tal cual, la escritura. Ténganlo muy en cuenta. Aunque su inglés debe ser muy conversacional porque es de forma espontánea, interactiva con los turistas. Entonces aquí les tengo 4 ejemplos. I did not go to Heredia. Yo no fui a Heredia. Entonces vean que aquí el verbo go está en presente. ¿Qué es lo que me hace a mí definir que la acción está en pasado? El auxiliar. Porque el auxiliar inicialmente me está anunciando que la acción que voy a decir en la oración va a estar en pasado. Así esté en su forma presente. I did not go to Heredia. Yo no fui a Heredia. O puedo usar la contraction. I didn't go to Heredia. You did not read a book. You didn't read a book. El verbo read, leer, como está negado en pasado con el did, tú no leíste el libro. Si no quiero hacer una translation, lo puedo interpretar de esa manera. O si hago una lectura inmediata en el inglés, sé que la acción está en pasado. He did not play the guitar. He didn't play the guitar. El verbo play, jugar, como está negado con did, me indica que es una acción en pasado. Él no tocó la guitarra. She did not study yesterday. Ella no estudió ayer. She didn't study yesterday. Entonces, cualquiera de las dos las puedo usar. Recuerden que las contractions son el pan de cada día en el inglés conversacional. ¿Y qué pasa con las questions? Pasa lo mismo que pasa con todas las estructuras gramaticales del inglés. El auxiliar pasa al inicio. Eso es algo que desde el to be verb se hace, es la misma regla. El auxiliar pasa al inicio, luego el subject, luego el verbo. El verbo, al igual que en las oraciones negativas, no debo modificarlo. El verbo queda tal cual su forma presente, más el complemento y el question mark. Las respuestas, lo mismo, yes I did, no I don't, solo que voy a responder con los auxiliares, si es en afirmativa, el auxiliar solito, si es negativa, el auxiliar negado. Aquí tenemos 2 ejemplos. Did she travel to Paris last week? Vean que aquí utilizó el did. Este did está diciendo, oiga, usted que me está escuchando la oración, usted que me está leyendo, pilas que el verbo que va a venir ahora está en pasado. Entonces, el this es el anunciante, es el que indica que la acción está en pasado. ¿Cuál es la acción? Travel, que es viajar. Did she travel to Paris last week? ¿Ella viajó a París la semana pasada? Yes, she did. Aquí utilicé el pronombre she porque la información que me están pidiendo es sobre she, sobre ella. Entonces yo respondo con she. Y el auxiliar que voy a representar será did porque es con el que me están preguntando porque es una acción en pasado. Yes, she did. Yes, she traveled to Paris last week. En el caso de que no quiera responder de una forma corta, lo puedo hacer en su forma larga. ¿Cómo es? Yo respondo un sí y luego digo la oración afirmativa. Vean que aquí ya no va a auxiliar porque es la oración afirmativa. Como les mostraba en la primera parte, las oraciones afirmativas en pasado no tienen auxiliar, pero sí hay que conjugar el verbo. Y para conjugar el verbo debo tener en cuenta si es regular o es irregular. Si es regular, le agrego ed como en el caso de travel. Si es irregular, debo saber cómo se conjuga ese verbo en pasado. She traveled to Paris last week. Si es negativa, niego al inicio, niego al final. No, she did not. Ahí negué y luego voy a dar la información correcta. She traveled to New York. Ella viajó a Nueva York. Tenemos otro ejemplo. Did you organize a party yesterday? Yes, I did. Aquí ya no preguntan por ella. Vean que acá preguntaban por she. Acá preguntan es por ti. Entonces ya yo debo dar información en primera persona.
Yes, I did. Yes, I organized a party yesterday. Or no, I did not. John organized it. Yo no lo hice, John la organizó. Hablando de tiempos en pasado. Y por último, puedo hacer preguntas también en pasado con las WH questions. ¿Se acuerdan que las vimos? Fue una de las primeras presentaciones que vimos sobre las WH questions. Debo anteponer la WH question que quiero poner en la oración. Cada WH question tiene una misión o un objetivo en la pregunta. Preguntar el por qué, el cómo, el qué, el dónde, el cuándo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo busco en la pregunta, utilizo la WH question que corresponde. Aquí tenemos dos ejemplos. What did you do this morning? Quiero saber el qué, la cosa, qué fue lo que hiciste esta mañana. What did you do? El verbo es do, que es hacer. Aquí está el auxiliar de primerito. Vean que él siempre va antes para anunciar el tiempo del verbo principal, que es do, que es hacer. Did you do? What did you do? What did you do this morning? Entonces puedo responder mil cosas, ¿verdad? Dependiendo de la acción que hice esta mañana. Entonces, I played basketball, or I went to the theater. I listened to music. Vean que el play es regular, solo le agregué ed. Went es el pasado de go. Listened con ed es el pasado de listen. Entonces las respuestas deben estar con el verbo conjugado en pasado, porque es una acción en pasado la que me están preguntando. Acá me están preguntando con la WH question who. Who did wash the car after lunch? Who, recordemos que es la WH question que nos pregunta por a person, una persona. ¿De quién lavó? ¿Por qué lavó? Porque did me está indicando que la acción del verbo principal está en pasado. ¿De quién lavó el carro después del almuerzo? Anna washed the car after the lunch. Ana lavó el carro después del almuerzo. Entonces, algunos me dirán, teacher, pero ese did como auxiliar, ¿qué significa? Él no significa nada, él tiene un rol en la oración y es anunciar al lector o a la audiencia que me está escuchando que el verbo que voy a mencionar está en pasado. Y es una acción y es un mensaje que es una milésima de segundo lo captamos. Pero sí es la forma de trabajar de estas estructuras gramaticales. Bien, chicos, en el caso de que tengamos alguna duda, no olviden repetir la presentación más adelante. Recuerden hacerlo en un lugar en silencio, ver los examples, vean el Learning Material, que tiene muchísimas oraciones para trabajar el pasado, tienen verbos en regulares e irregulares con su escritura y conjugación en pasado, tienen las reglas, tienen las estructuras, tienen las oraciones, tienen muchos ejemplos, tienen textos que también tienen conversaciones. En ese material de formación es su base para todo este trabajo. Y ya estamos llegando al cierre de ese material de formación porque del 12 al 17 de octubre se abre, se activa, se habilita en plataforma territorio la evaluación que corresponde a ese Learning Material. Así que no se queden sin desarrollar las actividades para que les vaya súper bien. Ahora yo les voy a dejar este regalito aquí en el PowerPoint y es unas actividades para que ustedes repasen, para que ustedes las desarrollen y sea un soporte, un apoyo, además del que van a tener en el Learning Material. ¿Cuál es? El primer ejercicio, aquí les doy algunos verbos que serán muy útiles para ustedes en su rol de guía turístico. Aquí están los verbos en presente, usted va a poner enfrente el verbo que corresponda en su forma pasada. ¿Bien? Luego de que haga eso, se va a ir al ejercicio 2. Les estoy dando 9 oraciones que están en pasado, pero afirmativas. Ustedes van a ponerla en su forma negativa, de acuerdo a la estructura que vimos ahorita. Acá les doy otras 8 oraciones
pero que están en tiempo presente, ¿usted qué va a hacer? Va a ponerlas en pasado. Y por último, tienen unas preguntas con la estructura del pasado simple. Ustedes van a poner una posible respuesta. Esto les va a ayudar mucho porque recuerden que la evidencia que les explicaba es de preguntas-respuestas. Entonces, de aquí ustedes podrían apoyarse también para estructurar las que les correspondan a sus 5 cultural spots. Y eso es todo, mis queridos. Con eso finalizaríamos la sesión del día de hoy. Explicamos un poquito cómo es la evidencia, la nueva evidencia que deben desarrollar, que tiene que ser a más tardar el 10 de octubre su target. Tenemos también anuncio de que del 12 al 17 de octubre tenemos evaluación del Learning Material. Tenemos estos ejercicios para practicar. Hicimos un nuevo Grammar Focus referente al Past Tense. Y bueno, dimos algunos ejemplos de la evidencia para que tengan claridad cómo hacerla. Y con esto cerramos con los compromisos que se generan el día de hoy. Vamos a actualizar aquí que tenía la información del anterior grupo. Entonces, nuestra próxima sesión será el día 15. Thursday, October 15th at 4 p.m. ¿Bien? El próximo jueves 15 de octubre será nuestro próximo encuentro. Vean que les estoy dando 15 días de anticipación para que nos programemos, para que podamos participar, para que podamos estar en nuestras sesiones sincrónicas. Esto es muy importante. El cargue de la evidencia 9, que es esta que les dije sobre el video, es la evidencia 9 de la actividad proyecto 3 y aquí está el nombre, como lo van a encontrar en la plataforma para que no se me confundan y lo carguen en otro lado. Y tiene plazo hasta el 10 de octubre. Y por supuesto la evaluación en plataforma que se activa del 12 al 17. Nosotros nos encontramos en la mitad de ese periodo, que es el 15 de octubre, la sesión sincrónica. No dejen que el tiempo se les venza porque no hay más oportunidad. Si se deshabilita, no podré habilitarla nuevamente porque ya eso está programado en la plataforma, ¿vale? Ahora sí, abro espacio de preguntas. ¿Quién quiere preguntarme algo, alguna duda? Bueno, yo haré de cuenta que ese silencio es de aceptación, de que esto está bien, de que es maravilloso. Chicos, para finalizar, les digo que hemos hecho 5 actividades, no es mucho, podemos aún ponernos al día. Esta es nuestra 7ª actividad, la que les estuve explicando ahora rato. Tenemos aún mucho chance de ponernos al día. Yo tengo toda la intención de que todos nos pongamos al día. Entonces aprovechemos el espacio para desatrasarnos de nuestras actividades de inglés. Bien, entonces que tengan una excelente tardecita y noche. Have a good night. Goodbye.